Bueno, seguimos con el tema de la fábrica militar de aviones en esta clase 12. Hemos dicho que esta fábrica en Córdoba es muy importante porque por primera vez en el país se abre una empresa con un grado de complejidad que transforma un poco de lo que se venía haciendo, digamos. Nunca antes se había fabricado aviones, o sea, sí se hicieron aviones de manera artesanal. La historia en Argentina de la aviación es un poco la misma que hubo a nivel mundial. Primero los globos aerostáticos, o sea, la primera, digamos, el primer intento, digamos, que se hace por volar fue a través de los globos. En Francia, Montgolfier fue uno de los primeros, digamos, de calentar el aire en un globo, digamos, y bueno, gracias a eso poder volar. Primero se hacían, digamos, con aire caliente, después apareció el hidrógeno, que es un gas, que es el gas más liviano que existe. Entonces lo inflaban ya con hidrógeno. Y bueno, nosotros hablamos de la Primera Guerra Mundial y bueno, siempre decimos que las guerras mundiales, digamos, sirvieron para desarrollar un montón de inventos que después tuvieron uso en la vida civil, podemos decir. Y bueno, los globos se usaban en la Primera Guerra Mundial también como una forma de poder ver al enemigo desde arriba, tener una visión, digamos, para observar, para corregir el movimiento de la artillería, digamos, ese era el uso, digamos. Pero los alemanes desarrollaron en esos años, a principios del siglo XX, los dirigibles o zeppelines. Zeppelines porque Zeppelin fue el alemán que se dedicó a desarrollar esta tecnología. A diferencia de los globos, los zeppelines eran como unas salchichas voladoras, podemos decir. Tenían motores, a diferencia de los globos, y ya se podían dirigir, digamos. No dependían solamente del viento, sino que tenían un medio de locomoción que era el motor, con hélices, y bueno, digamos que eran unos globos motorizados, podemos decir, que eran inflados con hidrógeno, ya no con aire caliente. Que bueno, en la Primera Guerra Mundial incluso se hicieron de bombardeos, algunos incluso viajaron hasta Inglaterra y bombardearon las ciudades inglesas. Y luego de la guerra, bueno, especialmente en Alemania, estos dirigibles siguieron siendo un vehículo de transporte ya de uso civil. Transportaban pasajeros, digamos. Incluso hacían el viaje desde Europa, digamos, hacia América, hacían viajes transoceánicos. Acá vinieron a la Argentina también, a Buenos Aires. Eran viajes, digamos, de lujo, ¿no? Porque eran, digamos, se viajaba mucho más cómodo que un avión. Tenían su salón comedor, una especie de transatlántico aéreo, podemos decir. Y bueno, después recién aparece el avión, reemplazando tanto a los globos como a los dirigibles. El problema de los dirigibles era primero que eran lentos y después que si bien era un viaje muy cómodo, en la década del 30 ya, en el siglo pasado, hubo un accidente de un dirigible que se
llamaba Hindenburg, que bueno, estaba aterrizando en los Estados Unidos, bueno, a unos 20, 30 metros del suelo explotó, se incendió, porque el hidrógeno es un gas bastante inflamable. Y bueno, incendiado, se depositó sobre el suelo y bueno, algunos pasajeros pudieron huir y otros no. A partir de allí dejó de usarse este vehículo. Se reemplazó el hidrógeno por el helio, que es liviano pero no tan inflamable. Pero bueno, fue el fin, digamos, de este medio de transporte, podemos decir así. Y aparece el avión ya como el medio de transporte aéreo más utilizado, podemos decir. Hoy por hoy los globos y los dirigibles sobre todo los dirigibles, son una rareza, digamos. O se usan para fines propagandísticos, porque digamos son carteles volando, digamos, pero no tienen una importancia económica. Bueno, aquí en Argentina, decíamos, los aviones se hacían de manera artesanal en general. Primero se voló con globo, después se compraban aviones del exterior o algún, digamos, fanático de los aviones por ahí armaba un avión, digamos, hecho por él mismo, pero de una manera artesanal, digamos. En el Paramar, en Buenos Aires, digamos, el ejército argentino, por ejemplo, tenía aviones comprados, digamos, al exterior, y hasta que en 1927 Francisco de Arteaga funda la fábrica militar de aviones. Entonces los primeros aviones que se hicieron fueron aviones, digamos, fueron prototipos comprados, digamos, sus planos al exterior y fabricados aquí. El diseño, digamos, la creación de esos aviones no era argentina y eran de madera, que era y tela, que era, digamos, el material digamos, tenían dos alas superpuestas, digamos, no eran monoplanos, sino biplanos. Esto le da mayor sustentabilidad, podemos decir. Pero bueno, en 1929 lamentablemente estuvo la crisis mundial y ahí Arteaga tuvo que ver cómo seguía, digamos, con la fábrica, así que bueno, se decidió, digamos, que los trabajadores siguieran trabajando en la empresa, pero bueno, se les redujo un poco el salario porque no se podía pagarles a todos, pero se les dio más tiempo libre, se achicó la jornada laboral y de esa manera se pudo pasar la crisis del año 29. La década del 30 es una década donde se da, en 1930 se produce el primer golpe militar que tiene la Argentina y, bueno, y aparecen, digamos, el general Uriburu destituye al presidente Irigoyen y bueno, empiezan por primera vez en el siglo XX los militares a gobernar. Nosotros vimos que cuando en la época de las dictaduras militares a las universidades en general no les fue bien porque se terminó con la autonomía y el gobierno intervenía directamente en el funcionamiento de la universidad, elegía a los docentes, los que se estudiaba, muchas veces se cerraban carreras. Así que bueno, en caso de la fábrica militar, en la década del 30 empiezan ya a fabricarse aviones, se empieza a reemplazar un poco la madera por el metal y se comienza a fabricar aviones propios, pero esto es hasta el año 1936 que hay un nuevo cambio de gobierno, porque nosotros hablamos del liberalismo y del proteccionismo, ¿no es cierto? Entonces, estas políticas económicas que existen aún hoy actualmente, y donde los gobiernos se van sucediendo, algunos son liberales, otros son proteccionistas,
el caso de la fábrica militar, cuando había gobiernos liberales, lo que se hacía era, como la tecnología extranjera era superior a la nacional, bueno, se compraban las patentes, digamos, y se fabricaba y se copiando, digamos, aquí. Y se aseguraba un resultado ya probado, digamos. En cambio, los gobiernos proteccionistas preferían que los ingenieros argentinos pudieran diseñar un avión nacional para que la idea, digamos, haya nacido aquí y no haya que pagar el derecho por el uso de patente, digamos. Entonces, bueno, en 1936 aparece, digamos, un gobierno más bien liberal, entonces todo lo que se venía haciendo se deja de lado y se empieza a copiar de nuevo. Por ejemplo, la empresa Fokker, que era una empresa, y es una empresa que todavía ahora fabrica aviones, alemana, bueno, de esa empresa se copiaron varios modelos. Y tenemos en 1939 el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que significó también un avance para la aviación, al igual que en la Primera Guerra, porque en la Segunda Guerra Mundial aparece, digamos, un invento que es el motor a reacción, digamos, que si bien estaba inventado cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, nunca se lo había fabricado, digamos. Estaba el diseño y algunos prototipos, pero digamos, en serio, o sea, en forma masiva, nunca ese motor, digamos, se había fabricado para fabricar aviones a reacción. Con la guerra aparece la necesidad de tener aviones rápidos, y la diferencia entre un motor a pistón, que es el de a hélice, digamos, y una reacción que no tiene hélice, que es la turbina, que es como vuelan la mayoría de los aviones comerciales, podemos decir, de larga distancia, en general son con turbina, en donde, digamos, se produce una explosión de gases que empuja, digamos, al motor hacia adelante, liberando por la parte de atrás el famoso chorro que uno ve, que es el resultado de la combustión, de esa explosión. La ventaja de este motor a turbina es que genera mucha más velocidad que el motor a pistón, a hélice. La hélice, digamos, puede generar una velocidad máxima de 400 km por hora, 300, pero no más de eso, está limitado a esa velocidad. Mientras que las primeras ya aviones a turbina, digamos, alcanzaban los 1000 km por hora, o sea que había una diferencia bastante importante, digamos, y eso generó, digamos, que en la Segunda Guerra Mundial, bueno, tanto los ingleses como los norteamericanos como los alemanes compitieran, digamos, para tener un avión de este tipo, y los que lo lograron fueron los alemanes, que son los que ponen el primer avión a reacción en la guerra. Pero bueno, ya cuando Alemania desarrolla este invento en 1944, digamos, cuando empiezan a ver los primeros aviones, y ya a principios del 45 Alemania perdió la guerra, o sea que llegó tarde este invento como para generar algún cambio en la situación bélica, podemos decir. Pero bueno, la Segunda Guerra Mundial es importante por esto, digamos, ¿no? Había un motor a reacción patentado tanto en Inglaterra como en Alemania, digamos, pero bueno, los alemanes son los que más invirtieron para que se industrializara este tipo de avión, ¿cierto? Decíamos entonces que el desarrollo de la turbina o motor de reacción o el avión a chorro posibilitó una velocidad superior a la hélice, y bueno, a partir de allí
un poco la historia de la aviación diferencia entre estos dos tipos de aviones. Digamos, la turbina, la reacción se usa para aviones rápidos o aviones de larga distancia, y bueno, y la hélice queda para aviones lentos, para aviones a corta distancia, porque son motores mucho más baratos, digamos, que una turbina, digamos, ¿no? O sea que no desapareció el motor a hélice, sigue existiendo, pero se usa con finalidades distintas. La Argentina empezó haciendo motores a hélice, y llegamos en la Segunda Guerra Mundial, cuando estalla la guerra, tenemos ese problema que nosotros ya vimos, que es la falta, digamos, de materiales para construir, porque los materiales con los cuales se construían los aviones se importaban, como vimos que prácticamente toda la industria, todos los bienes industriales se traían del exterior. Entonces se planteó la necesidad de empezar a ubicar materiales de construcción nacionales. La Argentina no fabricaba acero, así que bueno, se siguió usando la madera y se buscaron maderas nacionales con los cuales poder diseñar aviones. Y bueno, de esta manera continuó la fabricación de aviones, pero ya con implementos, podemos decir, que se pudieran conseguir en el país. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial en el 45, la Argentina ya desarrolla aviones nacionales, incluidos motores. Como vimos en el 45, más precisamente en el año 46, hay un cambio en las ideas, se pasa a un proteccionismo. Vimos que el gobierno, digamos, que en esa época estaba Perón, asume su primera presidencia, y bueno, uno de los objetivos de ese gobierno era la independencia económica. Esa era un poco la propaganda del gobierno. Independencia económica significaba, bueno, ya no depender del exterior, como dijimos, cerrar las fronteras a los bienes que venían de afuera y pudieran competir con los bienes nacionales, y bueno, y estimular que se fabricaran cosas dentro del país. Bueno, esto en la fábrica de aviones de Córdoba significó mucho, porque a partir de allí se empieza a fabricar aviones de diseño nacional, incluido el motor. Entonces, el primer motor en realidad es un permiso que le da una empresa norteamericana a la fábrica de aviones para que copiaran un motor en la Argentina, y así, bueno, si bien el diseño es externo, pero el motor se diseñó y se construyó aquí en el país. Y bueno, y como la idea del gobierno era un poco demostrar que la Argentina podía construir sus propios aviones, les ponían nombres, digamos, nacionales, digamos así. El primer motor se llamaba el Gaucho, ¿no? Entonces, es una forma de significar, podemos decir, que evidentemente ese motor es argentino. Y bueno, uno de los primeros aviones que se hacen, el DL-22, que era un avión, digamos,
militar. Después se hace el Calquín, que es otro avión militar. Estos aviones en general eran de madera todavía. Y bueno, son aviones producidos ya en serie, ¿no? Es decir, se hacen entre 100 y 200 aviones. Y se crea, eso es importante en estos años, la Fuerza Aérea Argentina, que bueno, aquí en Córdoba tiene su presencia a través de la Escuela de Aviación para que estudien los oficiales, ¿no es cierto? La Escuela de Aviación o la Escuela de la Fuerza Aérea, que está ahí cerca de Barrio Santa Isabel. Antes, digamos, la aviación dependía del ejército y bueno, se crea la Fuerza Aérea como una de las tres fuerzas que tiene la Argentina: la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina, digamos, ¿no? Pero bueno, el gobierno contempla la posibilidad de fabricar aviones a reacción también. En esta época la Argentina, podemos decir que si bien hubo una dificultad para conseguir bienes industrializados en la Segunda Guerra Mundial, la Argentina cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, la Argentina queda como un país acreedor. ¿Esto qué significa? Bueno, que al no comprar bienes industrializados y vender cereales y carne y productos nacionales, si uno vende y no compra, bueno, evidentemente se transforma en un acreedor. Es decir, Inglaterra, por ejemplo, tenía deudas con la Argentina a este respecto. Bueno, entonces esa deuda, digamos, era en libras esterlinas y bueno, había que cobrarla de alguna manera. Entonces, bueno, Inglaterra, que había construido los ferrocarriles en Argentina, le cede al gobierno nacional los ferrocarriles y le cede material militar y, entre otras cosas, le cede algunos motores, digamos, a reacción, turbinas, que Inglaterra ya los estaba fabricando, que lo hacía las hacía estas turbinas las empresas Rolls-Royce. Y bueno, entonces la Argentina, teniendo las turbinas, el gobierno decide fabricar aviones a reacción. Estos aviones son famosos, digamos, en la industria nacional, porque, digamos, son aviones a reacción que eran una novedad, digamos, porque lo habían hecho los alemanes, los ingleses, los rusos, los canadienses, los norteamericanos y bueno, y los argentinos. Y los argentinos estaban entre los poquitos países que iban a fabricar, y de hecho lo fabricaron, un avión a reacción. Es el primer país de América Latina, Argentina, que fabrica aviones a reacción. Y bueno, está bien que los motores eran comprados al exterior, pero bueno, el resto del avión fue diseñado en la Argentina, digamos, ¿no? No se copiaron estos prototipos, sino que se fabricaron aquí en Córdoba. Y esos aviones entran en la historia por esta condición de ser los primeros aviones a reacción de América Latina. El Pulqui 1 y el Pulqui 2, digamos, son producidos entre 1949, que voló, digamos, el Pulqui 1, y el principio de los años 50, que volaron los Pulqui 2. Bueno, son el hito que marca la posibilidad de que la Argentina podía fabricar aviones de última generación, lo que significó lo que se llama un salto de rana tecnológico, ¿no? El salto de rana tecnológico, ¿qué es? Y bueno, es saltar un proceso
tecnológico, que sería fabricar aviones a hélice. Si bien la Argentina en la década de 40 ya estaba fabricando aviones a hélice, esa fabricación estaba poco desarrollado, solamente se fabricaban en Córdoba aviones y para uso militar. No llegaron a fabricarse aviones en serie para uso civil y luego los aviones de reacción. Por eso se llama salto de rana tecnológico, que es lo que quiso hacer la Argentina. Es decir, el gobierno pensó, bueno, ¿para qué fabricar aviones a hélice si están los aviones a reacción? Vamos a saltar el proceso del avión a hélice y directamente vamos a fabricar la última tecnología, que son los aviones a reacción.